Ok, entonces vamos a continuar con la historia, ¿sí? Y vamos a ir viendo los cambios que van ocurriendo en lo que es la medicina, definitivo. ¿Verdad? Hoy vamos a empezar ya, sí, lo que va a ser la medicina en la edad moderna, como en la aparición del microscopio viene a ser un cambio total, va a ser un cambio muy total en lo que va a ser el estudio de la medicina, porque va a empezar el conocimiento ya microscópico, se van a empezar a conocer los microorganismos que están causando las enfermedades. Vamos a esperar, vamos a estar viendo también en esta época la gran influencia que va a tener la medicina americana, ¿sí? El conocimiento que se tiene de la medicina americana y que está llegando como cosa nueva hacia Europa misma. Entonces, eso vamos a ir valorando un poquito, poco a poco, ir viendo cómo el estudio de la medicina se va consolidando, ¿sí? Cómo va a aparecer lo que va a ser ya los estudios ya de patológicos, estudiar la patología propiamente, ya no nada más la anatomía macroscópica, sino irnos a una anatomía más microscópica, a una anatomía ya patológica, que esté llevándonos a ir al conocimiento de muchas enfermedades. Entonces escuchamos qué es lo que nos traen ustedes. Sí, ¿sí me escuchó? Sí. Okay. ¿Le das a lo siguiente, por favor? Bueno, antes que nada, podemos definir la Edad Moderna como aquel periodo que va a comprenderse entre los siglos XV y el siglo XVIII, y esto se va a ubicar después de lo que es la Edad Media y antes de la Edad Contemporánea. Durante este periodo se van a poder afianzar lo que son los valores de progreso, comunicación y razón, que vamos a considerarlos como los valores de la modernidad. Estos precisamente van a partir del pensamiento antropocéntrico renacentista, que pues como vimos en el tema pasado, en el Renacimiento, vamos dejando de lado a lo que es el pensamiento o al teocentrismo y vamos enfocándonos un poco más en lo que es el hombre como el centro de interés de la vida y el conocimiento. Bueno, durante este periodo, la medicina se va a ir relacionando con se va a ir relacionando estrechamente con otras ciencias como sería la química y la física, dando lugar a lo que sería la iatroquímica y la iatrofísica. Prácticamente, la iatroquímica va a buscar dar una explicación a todos estos fenómenos fisiológicos y enfermedades o médicos que van a estar pasando en el organismo mediante los procesos químicos. Esta, esta escuela, o bueno, sí, esta escuela o este tipo de teoría va a estar principalmente fundamentadas o inspiradas en lo que eran las ideas de Paracelso, que como vimos en el tema pasado, en el del Renacimiento, pues él en sus ideas iba dándoles un aspecto un poco más hacia lo que era pues su aspecto químico, porque por ejemplo él tenía su teoría de que tanto la sal como el azufre y el mercurio iban a ser componentes de pues, todos los seres vivos o todas las cosas existentes en este mundo. Y también podíamos observar cómo es que él iba empleando ciertos metales como el mercurio para tratar ciertas enfermedades, como en este caso del mercurio sería la sífilis. Y es aquí donde va a empezar a surgir pues la iatroquímica, que más adelante vamos a poder ver cómo es que a partir de esta, que es la unión de ya la alquimia con la medicina, pues se van a ir dando lugar a lo que sería ya pues más adelante como la bioquímica y la farmacología. Farmacología. Así es. Y bueno, para mencionarlo por mientras, se va a considerar como uno de sus fundadores o como el consolidador de esta escuela a Francisco de la Boe, que pues lo vamos a ver un poco más adelante. Por otro lado, tenemos a la iatrofísica. Este igual tiene la misma intención de poder explicar estos fenómenos, pero este lo va a tratar de hacer mediante las leyes de la física. Esto quiere decir que los iatrofísicos o las personas que seguían este pensamiento
tenían la idea del cuerpo humano como una gran máquina. Una máquina. Sí, entonces, por ejemplo, ellos pensaban que todos estos fenómenos eran como acciones mecánicas, como por ejemplo la locomoción o el movimiento, la respiración y la digestión. Y más adelante vamos a ver cómo es que algunos de estos personajes pues consideraban como ciertos sistemas, o por ejemplo los dientes los consideraban los comparaban con ciertas estructuras como los molinos, para darles una explicación de cómo funcionaría si fuese una máquina. Y prácticamente aquí vamos a poder ver dos influencias, que sería la influencia italiana para los astrofísicos italianos, que sería Galileo, y para los ingleses sería William Harvey, que de él también hablaremos más adelante. Gracias, por favor. Bueno, los yatroquímicos, vamos a encontrar bastantes, pero por ejemplo, quien sería el apóstol o por ejemplo el difusor de estas ideas sería el belga, Jean-Baptiste Van Helmont. Bueno, él tenía las ideas de que cada proceso fisiológico que ocurría en nuestro organismo iba a ser causado por un tipo de gas o fermento que iba a ser presidido por cierto espíritu específico que iba a ser denominado Blas. Asimismo, también tenía una terapéutica un tanto simple, ya que estaba basada en la dieta, en medicamentos simples y en pequeñas dosis de algunos pues agentes químicos. Pues aquí, es aquí como podemos ver cómo están pues incorporando, como lo hacía Paracelso, pues ciertos agentes químicos para el tratamiento de algunas enfermedades. Por otro lado, vamos a tener ahora sí a Francisco de Lavoie. Bueno, este científico holandés también se hacía llamar como Silvio, pues fue básicamente quien dio la consolidación a esta escuela, a la iatroquímica, como una doctrina sistemática. Y pues tenía ciertas ideas como por ejemplo de que la digestión era un tipo de fermentación química, o también tenía algunas opiniones sobre las glándulas endócrinas, la acidosis y el sentido del tacto, y todo esto fundamentándose con bases químicas. Y vamos a poder también mencionar a Thomas Willis, que era uno de sus discípulos pues, más sobresalientes. Thomas Willis escribió un texto que se llama Cerebri Anatome, y en su época fue considerado como uno de los textos más completos y exactos sobre la anatomía del cerebro. Y también, asimismo, pues fue como la primera persona en darse cuenta de los olores o los sabores característicos que tiene la orina de las personas que sufren de diabetes. También vamos a encontrar que pues realizó la primera descripción del circuito arterial cerebral, que pues va a tener su mismo nombre, y nosotros en anatomía lo vamos a ver como el polígono de Willis. Por Willis. Sí. Y bueno, también vamos a encontrar a otros iatroquímicos, como sería Robert Boyle, que pues demostró que el aire era indispensable o imprescindible para la vida. También al famosísimo Robert Hooke, que también vamos a ver más adelante con los microscopios y con las células, etcétera. Pues que demostró que una de las partes más importantes de la respiración en el organismo era la oxigenación de la sangre en los pulmones. Es aquí donde pues vamos viendo que las teorías que van sacando de estos personajes van a tener más fundamentos químicos, más que nada. Vamos a la siguiente, por favor. Ay, no. Ahí, bueno. Bueno, los iatrofísicos italianos, vamos a empezar con ellos. Vamos a tener a uno de los más extremistas, que sería Giorgio Baglivi. Pues él tenía esta idea de que el cuerpo humano va a estar constituido por unas fibras elásticas, las cuales al momento de expandirse o de contraerse van a causar una enfermedad. También, bueno, este es el personaje que yo les digo que comparaba a ciertas estructuras del cuerpo humano con máquinas. O por ejemplo, el caso de los dientes los comparaba con un molino, al pecho con un fuelle, que son como... es como un aparato para inflar, para echar aire. ¿Sí?
y al corazón y a las arterias las veía como un sistema hidráulico. Por otro lado, tenemos a Santorio Santori, que, bueno, se dice que es el creador de la fisiología metabólica. También realizó un experimento bastante raro, a mi parecer, que era, bueno, era para medir la perspiración insensible. Sensible. O Sí. sea, él creó un metabolímetro propiamente. Sí, y bueno, estos experimentos estaban muy raros porque lo realizaba encima de unas balanzas enormes en donde podía, bueno, donde se encontraba su cama y sus escritorios y sus mesas, etcétera. Y ahí realizaba todas sus acciones. Y es que siempre pues, estaba checándose, checaba lo que comía, checaba lo que hacía, lo que evacuaba, ¿sí? Sí, se checaba cuando estaba excitado, se checaba. Entonces, él estaba viendo para ver, ya empezaba a ver, a notar él qué estaba pasando en el metabolismo. Entonces, por sí. eso dice que él empezaba a crear su primer metabolímetro en él mismo. O sea, él tenía una báscula grandotota en su recámara y sobre la báscula tenía su cama y tenía todo. Entonces, estaba midiendo continuamente, estaba echándole cuentas. ¿Cuál y cómo está? Sí. Y bueno, por otro lado vamos a tener a Alfonso Borelli. Él trató de cómo expresar los movimientos del corazón y de la respiración mediante una forma numérica. También, pues, consideraba que estos eran bueno, eran un tipo de procesos mecánicos. También que la secreción pues, gástrica era producida por la presión sanguínea pues, elevada o alterada, y que ciertos dolores o, o fiebres, etcétera, eran producidos por alteraciones en los movimientos de los focos nerviosos. Y por último vamos a tener a Lorenzo Bellini. Bueno, Lorenzo Bellini bueno, se convirtió en un profesor de medicina en Pisa, en la Universidad de Pisa, a los 21 años. Pues era realmente joven. Y pues se va a volver famoso precisamente porque por sus descripciones de las estructuras, bueno, de sus descripciones fisiológicas y también sobre las estructuras de, por ejemplo, como los aparatos del gusto, etcétera. Ese sí, por favor. ¿Es la siguiente, por favor? Ya. Bueno, por otro lado tenemos a los astrofísicos ingleses. Aquí vamos a poder destacar a dos, que será Archibald Pitcairn, que bueno, sí, Pitcairn. Bueno, él tenía su teoría que algunas fiebres o la fiebre era causada por una aceleración en la corriente o, bueno, en el flujo sanguíneo. Y por otro lado tenemos a William Cole, que él utilizaba la técnica de sangrías para disminuir la tensión febril de las fibras corporales, que eran las que les mencionaba antes. Y eso sería por los diatrofismos. Bueno, por otro lado tenemos a la clínica de la Edad Moderna. Aquí vamos a destacar a un personaje muy importante que sería Thomas Sydenham. Sydenham. ¿Sí? Bueno, él estudió en bastantes lugares. Estudió en Oxford, en la Universidad de Montpellier, y también pues se doctoró en medicina en la Universidad de Cambridge. También, bueno, por ejemplo, pues hizo que la medicina volviera a regirse por los principios hipocráticos, y también tenía una teoría muy interesante, o bueno, que describía de una manera muy simple y con mucha lógica a las enfermedades en la medicina. Decía que la causa de todas las enfermedades residía en la naturaleza, y que la naturaleza posee un instinto, bueno, posee su instinto para curarse a sí misma. Aquí es donde va a entrar su terapéutica. Igual, usualmente pues consistía de dietas, de purgantes y de pequeñas sangrías, pero también utilizaba ciertos tratamientos para a sus pacientes, como por ejemplo a los enfermos. eh, pues él pensaba que la ventilación de sus alcobas o de los espacios donde ellos estaban les iba a ayudar a mejorarse. También a los que tenían tuberculosis, pues pensaba que los paseos a caballo les ayudaba, o también pues darle sales de hierro para la clorosis, etcétera. Es aquí pues donde podemos ver cómo es que él aplica todo este aspecto de la naturaleza para curar a sus pacientes.
Y bueno, también este prestaba una atención muy grande a lo que eran sus pacientes y cómo iba el trayecto de sus enfermedades. Y es por esto que él pudo realizar unos escritos muy detallados o muy descriptivos sobre ciertas enfermedades como la viruela, como el paludismo, como la neumonía, etc. Y también es considerado como uno de los padres fundadores de la epidemiología, debido a que también realizó ciertos estudios eh, en donde analizaba la relación que había entre el área geográfica, el clima de esa área y pues las enfermedades, cómo es que estos afectaban. Y pues una de sus más grandes aportaciones al campo de la medicina fue la identificación y la clasificación de entidades morbosas, en sí como independientes del individuo, y esto va a dar lugar a los comienzos del diagnóstico clínico moderno. También por otro lado, él tenía una clasificación para las enfermedades que eran agudas o que eran causadas por Dios, y las crónicas que eran causadas de sí mismo, o sea, que eran causadas por el propio hombre. Y le hace así, por favor. Bueno, tenemos también otro personaje muy importante, que es Hermann Boerhaave. Bueno, sí, Boerhaave. Él fue un médico, botánico y químico, y fue maestro de estas tres asignaciones en la Universidad de Leiden. Era considerado como el Hipócrates holandés, y precisamente, bueno, se tienen como diversos sucesos que están, bueno, sucesos en donde se le puede describir como una persona o como un científico bastante inspirador y motivador, ya que la mayoría o ciertas de sus estudiantes, algunos de sus estudiantes llegaban a ser o llegaban a alcanzar ciertos rangos muy altos en algunos clubes sociales, o por ejemplo, habían unos alumnos que llegaron a ser presidentes del Colegio Real de Cirujanos en Londres. También, pues, era bastante motivador e inspirador debido a que lograba convencer a las personas, como a Sir John, ¿cómo era el apellido? Bueno, lo lograba convencer de estudiar medicina. Asimismo, él escribió un tratado llamado Instituciones Medicales. En este habla de distintos temas, como pues generalidades de la medicina, la semiología, que pues es de los síntomas, la terapéutica, y pues también tenía algunas descripciones sobre ciertas enfermedades. Cabe destacar que este personaje fue el primero en introducir el término de fisiología. Ajá. Entonces, pues esto realmente generó un cambio enorme en lo que era pues el programa educativo de esos entonces en las universidades, ya que pues ahora no solamente estaban estudiando pues la composición del cuerpo humano, sino que también estaban viendo cómo funcionaba. Claro. Y pues gracias a esto, bueno, esto también estaba incluido en su tratado. Y también pues él introdujo el concepto de la enfermedad como si fuese un estado de alteración funcional, pues en donde iba a ser dependiente del organismo. O sea, no, aquí ya no consideraban tanto como si fuese que Dios te dio esa enfermedad o Dios te enfermó. Aquí o sea, ya no lo consideraban algo algo independiente. Aquí ya sabían que tenía, o sea, que estaba relacionado altamente con el organismo. Por favor. Bueno, la anatomía patológica. Sí. Aquí vamos a encontrar otro personaje que sería Morgagni, que bueno, fue un anatomista bastante reconocido, ya que pues realizó diversas descripciones de un montón de estructuras que pues actualmente van a llevar su nombre, y también fue discípulo de Valsalva, que pues más adelante lo vamos a ver, y estudió más que nada medicina en la Universidad de Bolonia, y escribió tres tratados o textos muy importantes. El primero fue el de Adversaria Anatómica Prima,
que pues hablaba más que nada sobre las estructuras que se iban descubriendo en la laringe. Luego escribió El adversario anatómica altera, ¿Era? que aquí pues ya hablaba más sobre la estructura del tejido adiposo, la musculatura del esófago, el intestino, el aparato biliar y pues la estructura de los pulmones. Y por último tenemos a su texto que es de Sedibus Causis Morborum per Anatomia Indagatis. Sí, que bueno, este en su tiempo fue considerado como uno de los textos más preciados o preciosos sobre anatomía patológica. Y pues también fue el fundador de la anatomopatología. Ya se lo siguiente, por favor. Bueno, por otro lado vamos a tener la medicina legal. Como como vimos en temas anteriores, durante la Edad Media pues se tenían ciertas restricciones en cuanto a cómo se podía dar el estudio de la anatomía. Pero realmente sabemos que pues no estaba permitido realizarlo en cadáveres, porque pues se consideraba que era como un allanamiento pues al espíritu. Entonces, conforme va pasando pues, las épocas del Renacimiento y llegamos a la Edad Moderna, pues aquí y ya podemos ver que las condiciones son más libres. Aquí ya pueden realizar estudios anatómicos en cadáveres. Entonces aquí se va a tener que, pongámosle como renovar los fundamentos de medicina legal que se tenían de antes. Y es aquí como, por ejemplo, que bueno, primero hay que definir como qué es la medicina legal. Entonces, pues actualmente pues la podemos ver que es la relación o es la rama de la medicina que va a estar relacionada con los problemas que se van dando ya sea en cirugías o pues, bueno, problemas médicos generales y que estos van a estar altamente relacionados con lo que sería pues la sociedad o los conceptos jurídicos o derecho penal. Aquí, por ejemplo, uno de los precursores que podemos encontrar es a Fortunato Fedele. Él realizó varios escritos o varios tratados donde trataba temas como la certificación de la virginidad, la jurisprudencia sobre algunos pues, compuestos tóxicos y heridas letales. También encontramos a Paolo Sacchia, que bueno, escribió un libro bastante importante bueno, es como un conglomerado de varias historias de casos médico-legales que se va a llamar pues, cuestiones médico-legales. Y por último vamos a tener a Swammerdam. Aquí pues va a resolver como una de las preguntas más que más se llevan a cabo en cuanto al infanticidio. Durante esta época parece que era bastante común que pues se cometía infanticidio ahogando a los niños. Entonces, él desarrolló pues como un método o un concepto que es la toximasia pulmonar, que es básicamente se utiliza para el diagnóstico, bueno, se utiliza en el diagnóstico cuando se encuentra un cadáver de un niño para saber si existía pues vida extrauterina del recién nacido. O sea, por Si ejemplo, respiró o no respiró, así es sí, sencillo, ¿verdad? exacto. O sea, él se dio cuenta que bueno, en un recién nacido, si sus pulmones pues se hundían o se colapsaban, pues quiere decir que pues no había respirado, o sea, que había nacido muerto. Si era de Sí. Mortinato, sí. Ajá, y si no, o sea, y si quería decir, bueno, y si sus pulmones Flotaban. estaban flotando, quiere decir que se había cometido un homicidio. Bien, y eso sería todo por mi parte. Muy bien. Ay, ya. Bueno, sigo yo. Yo les voy a empezar a hablar por los principios de la medicina en América. Pues como todos sabemos, la medicina se vio muy afectada, bueno, no solo la medicina, todo el estilo de vida se vio muy afectada después del descubrimiento de América. Al principio, a la llegada de los españoles, se encontraron con culturas que eran, o sea, que eran olvidadas, por así decirlo, porque pues estaban atrasadas tecnológicamente en algunos aspectos, y por eso se dice que olvidadas, pero eran muy florecientes en cuanto al aspecto científico, y en cuanto a, porque tenían muchos avances, o tenían muchas, ¿cómo decirlo?
Ay. Pues había demasiado materia prima, sí, Sí, o sea, para tenían mucho con qué hablar trabajar. más que nada. Claro. Por eso, por eso el florecimiento de estas. O sea, porque o sea, estas culturas tenían, por ejemplo, muchísimas plantas o muchísimo, sí, sobre todo plantas, eran lo que aplicaban mucho era la herbolaria, y con esto trabajaban mucho. Y la llegada de los españoles, pues se les metió todo esto de fregazo, o sea, nosotros les dimos, por así decirlo, todo esto, ya que estas civilizaciones tenían, pues, estaban en una región, por así decirlo, muy privilegiada, porque tenían el clima y tenían la tierra para poder tener plantas que no podrían crecer en otros lugares. Ajá. Por eso a su llegada se llevaron muchos, pues sí, muchas cosas, muchos elementos. Por ejemplo, aquí les menciono algunos que Fueron, son el maíz, la patata, la piña, el tomate, la vainilla, el cacao, entre muchísimos otros elementos, entre muchísimas otras plantas medicinales que ellos no conocían y que vendrían a dar el origen a la farmacología. Bueno, no el origen, pero sí a proporcionar una gran parte de la farmacología de la época, que sí, o era sea, pues, lo que fueron se muy usaba. apreciados esto. Sí, dice que en Europa eran muy apreciados todo este tipo de medicamentos o de alimentos que eran traídos del Nuevo Mundo. Sí, definitivo. Entonces dice que se esperaban en los barcos que llegaran con las nuevas información que traían, sí, inclusive tenían sus propios cultivos, sí, de los alimentos y medicamentos que eran empleados. Y de hecho, estaba leyendo que después de la llegada, o sea, que antes los europeos tenían como que una dieta muy simple y que estaba sobre todo basada en especias. Pero después de la llegada Sí, muy bien. aquí al territorio americano, pues esta dieta o sea, se expandió y era como de que todos querían probar de lo nuevo que había. Sí, porque fue una dieta totalmente insípida, era definitivamente Sí, alimentado siempre con puchero y cuanta cosa. Y ahorita definitivamente vemos que la gran variedad de cosas nuevas que había de América, pues iba a ser un cambio total en lo que era la alimentación. y sí. Ujú. Este, las primeras universidades de medicina en América, pues esto fue después de la llegada de los españoles aquí a América y después de la conquista. La primera universidad se presentó en 1580 aquí en México, fue donde se dio la primera Yo creo que las primeras universidades fue cátedra a de nivel medicina, de que es Lima, antes, que había en esta época. sí. Sí, sí, pero la primera, o sea, donde se aplicó la cátedra médica, decía en el libro que fue en Ujú. 1580 aquí en México. Sí, en México ya, pero de las primeras universidades, yo creo que las primeras fueron acá en Sudamérica. Ah, sí. Empezaron ahí en... Ujú. El- bueno, y luego ya, pues de estas, las universidades que más destacaron durante esta época para el estudio de la medicina, pues fueron las universidades de Santo Domingo, que como podemos observar, era una isla que se encontraba por aquí. Ujú. Y Ajá. pues las universidades de México y de Perú fueron las universidades que fueron más reconocidas para el estudio Ujú. de la medicina durante esta época y pues fueron las más importantes. No hay gran cosa que decir. Ujú. De ahí surgieron pues grandes Ujú. médicos de la época. La farmacología Ujú. comienza, pues por ejemplo, tenemos grandes exponentes que son Andrea Cesalpiano, que se dice que era un amante de la sencillez, porque modificó la clasificación de las plantas, era un botánico, era un médico botánico Ujú. que modificó la clasificación de las plantas, y ya no las clasificaba según su orden alfabético o según sus propiedades medicinales, sino que las clasificaba por Ujú. sus semillas y por sus frutos. Y también nos propuso una teoría sobre la circulación de la sangre. Él decía que la circulación de la sangre tenía era una circulación química. Esta circulación, él decía que se evaporaba la sangre y luego se volvía a condensar, y ese era el método de circulación de la sangre. La verdad, no sé por qué propuso esto. Estaba Pero medio... en realidad pues batallamos para poder entenderlo, ¿verdad? Entender cómo era
la circulación, o sea, cómo los iatrofísicos empezaron a indagar y empezaron a investigar para tratar de dar y entender lo que era la circulación, que era un continuo, un ciclo que estaba ocurriendo. Juan Bautista Montes fue otro exponente. La verdad no encontré cuáles fueron sus obras, porque lo busqué y me salía que era un sacerdote, o sea, que él era exponente, pero por la relojería. Y la verdad no sé qué tiene que ver eso con la farmacología. Así que no sé si me puedo Pues apoyar más ahí, que doctor. nada se iba hacia lo que era la fisiología, más que nada, a cómo estaba el funcionamiento. Era lo que se utilizaba, los conocimientos de relojería que tenía, ¿sí? Y transportándolos hacia los procesos fisiológicos. Ah, ok. Y ya Jerónimo Capivaccio Capivacio. fue el autor del método Medendi. El método de sí. Durante esta época se presentó una obra que fue La Farmacopea. Esta tuvo 3 ediciones, lo que vi en el libro. La primera edición fue en 1618, y esta contenía alrededor de 1960 remedios, de los cuales 1020 decían que eran sencillos, o sea, que eran sí, o sea, muy simples. Los podía realizar, digo, cualquier persona de esa época. Y que entre ellos se encontraban, pues, el uso de cosas que para nosotros, la verdad, pues ahorita no son comunes, o sea, nunca pensaríamos que fuéramos a usar en un remedio, que por ejemplo eran las víboras secas o los pulmones de zorras, aceites de hormigas y de lobos, entre otras cosas. También, pues luego se presentó una segunda edición, que está, pues, como sucede actualmente todavía con las ediciones, o sea, van como actualizando el contenido y pues se amplió, se agregó, por ejemplo, la cochinilla, el vino de antimonio y las preparaciones mercuriales. Y también ya para la tercera edición, que fue en 1677, perdón, se añadió el uso de tónicos, el hierro y también el aqua vitae hibernarium tibe que vendría siendo en pocas palabras el whisky. No sé por qué le pusieron un nombre tan largo, pero es el whisky. Sí, el whisky, la cinchona que era traída desde Perú, sí, que empezó, la ipecacuana, que se empezaron a emplear, entonces empezaron a aparecer dentro de la farmacopea. ¿Sí? Si vemos nosotros en la información que se hay de la medicina practicada acá en el nuevo continente, pues también llama la atención, pues es una mezcla total de compuestos que los ve uno increíbles. Hay un libro que es el libro de Tesoro de Medicinas del padre Gregorio López, ¿sí? Y él él empieza a escribir sobre la medicina empleada en la época, ya uniendo la medicina europea con la medicina americana. Y él manejaba, por ejemplo, para el dolor de garganta con inflamación o dolor, con suelda mascada, quita asperezas de garganta, o cocimiento de malvas bebido con miel, o beber agua de violetas con azúcar, o beber leche cocida con guijarro encendido que se apague en ella. Es excelente cosa para las llagas de la garganta. Para el dolor de garganta, canela molida mezclada con miel y puesta sobre el dolor por de fuera, o poner en la garganta una piedra de besoar atada, o cocimiento de higos secos, aprovecha contra la inflamación de garganta, haciendo gargarismos, o beber el cocimiento de cardo santo, o canina de perro blanca, cernida y soplada con un cañuto en las llagas de la garganta, la sana. Entonces, si se fijan ustedes, ese es el tipo de medicamentos que empleaban ellos, ¿sí? Utilizando, para la flema salada, beber zumo de palomina serenado con suero de cabras, o beber agua de zarzaparrilla sin sudar y beberla algunos días con la mano izquierda, o beber un par de cucharadas de aceite, o comer algunas mañanas perejil, o lavarse las manos con orines frescos muchas veces y dejarlas enjuagar, y después enjuagarse, o beber agua o cocimiento de pimpinela
o untarse con orines de perro y la tierra donde hubiesen orinado, o fregarse con hojas de pisete verde o nopales de los que no dan tunas, los cuales fritos en aceite y puestos en las partes de las flemas saladas, a 3 veces que se pongan, se quitan como con la mano, y se advierte que la flema salada es género de empeine y por la mayor parte se hace en las palmas de las manos. ¿Sí? Dice, para las grietas de los pies, o entre los dedos, el polipodio mojado y puesto como emplasto, o pez y cera con un poco de azafrán, todo incorporado, o unto de puerco, o ceniza de cangrejos de río y uñas de asno, mezcladas con enjundia de puerco y todo como ungüento, las cura y también las llagas de los pies. Entonces, se fijan ustedes, o sea, era un tipo de medicina totalmente mágica, ¿sí? Ellos decían, tiene que ser con la mano izquierda, tiene que ser el remedio tiene que ser en esta proporción. Ellos ya manejaban todos sus detallitos. Sí, o sea, le agregaban muchas cosas que ni qué. Era, de hecho, eso lo olvidé de mencionar acá con César Piano, de que por eso se dice que era amante de la sencillez, porque la farmacología no empezó aquí en América, o sea, empezó desde mucho antes, y estos le copiaban los remedios, por así decirlo, a los árabes. Y pues los árabes muchas veces ponían como que cosas que no tenían nada que ver con la enfermedad, ni siquiera, o sea, ni con el padecimiento. Y por eso, o sea, le agregaban cosas que no tenían nada que ver. Y él, pues lo que quería era poner puras cosas que sí fueran necesarias. Luego ya, pues, la salud pública, pues la salud pública durante esta época fue muy deficiente y estuvo repleta de epidemias. ¿Esto por qué? Porque la salud pública estuvo a cargo de las parroquias, y pues la limpieza de las calles y el tratamiento de los desechos, pues era llevado a cabo por las comunidades y la verdad, pues no era un tratamiento muy eficiente. Muchas veces se provocan muchas enfermedades en estos sitios porque el agua con la de servicio común, o sea, la que utilizábamos, estaba contaminada, porque esa agua la utilizaban para todos, para todo. Lo utilizaban para bañarse, para, para lavar ropa, para muchísimas cosas así. Y también, o sea, era de que las alcantarillas pues, llegaban directo a donde era la toma de agua. No sé si han visto, creo que es es un río indio que se encuentra súper contaminado porque hacen lo mismo. O sea, toda la gente se baña y luego también ahí tiran cadáveres y luego pues también ahí lavan ropa y tiran desechos y es uno de los ríos más contaminados, pues. No. Oye, no vaya tan lejos, aquí en la laguna, vea los canales, cómo están. Ah, sí, pues también el río Nazas, cada vez que abren la presa, pues ahí va toda la basura. Y pues así, algo así era, pues ese sería el ejemplo más, o sea, que se podría aplicar más recientemente al de esa época. Era algo similar a eso. Y pues por eso había muchísimas enfermedades y muchísimos problemas de salud, porque muchas veces se enfermaban a causa de esto. Y también a causa de que pues, durante esta época hubo muchísimas guerras y muchísimas peleas y que los ejércitos se tenían que estar moviendo, se causaron muchas epidemias. Sobre todo fueron epidemias, según leí, eran de paludismo, que era la malaria, de tifo, que era producido por los microorganismos de las heces de los piojos y pues infectaban a los soldados, porque pues ya que estaban en contacto muy cercano, pues se terminaban dando piojos y se terminaban enfermando. Y también la tifoidea, que pues esta vendría a aplicar, por ejemplo, en eso de las aguas, porque esta se produce cuando consumes agua o algún alimento contaminado con esta. Así era. Y pues como muchas veces, o sea, si lavaban los alimentos, los lavaban ahí pues en el agua contaminada, pues se terminaban contaminando los alimentos y se enfermaban. Y por eso se produjeron muchas epidemias durante esta época. Luego ya fue aquí donde se dio la medicina del trabajo, que esta fue con Bernardino Ramazzini, que escribió la obra de Morbis Artificum. Esta obra
según entendí, hablaba sobre los malestares que se causaban, bueno, los padecimientos que se causaban por culpa del trabajo. O sea, Y pues sobre todo a gracias, nivel de los artesanos, problemas, sí, sí, a nivel artesanal, o sea, los que manejaban pinturas, los que pintan, sí, los sopladores de vidrio, sí, eran los principalmente. Entonces, empezaba a haber mucho problema, y y entonces empieza Bernardino Ramazzini a crear sus primeros libros acerca de la medicina en el trabajo. creo que también hablaba de algo sobre la intoxicación con el mercurio, Claro. parte de los médicos, porque pues en ese entonces supongo que no se sabía que era tóxico y lo ocupaban para muchas cosas. Pues de hecho, Sí, acá decías, atrás, en lo de la farmacología, Aracel se lo manejaba. acá en lo de la farmacología Mm, se mencionaba que hay tratamientos con, con mercurio, aquí, preparaciones mercuriales. sí, el utilizar el mercurio, que era muy bueno para la sífilis misma. Y pues, o sea, curaban un mal con otro, por así decirlo. Pues sí. Y luego ya, pues, es la influencia de la física y de la química. Estas, pues, fueron un auxiliar en la medicina para el diagnóstico y para el tratamiento de los pacientes, sobre todo, pues, como actualmente lo vemos. O sea, es algo muy similar a lo de hoy en día. Ah, y la medicina por sugestión. Esta es una medicina, pues, muy, pues, estafadora, por así decirlo, porque es una medicina que es por puro efecto placebo. Su fundador era Francisco Mesmer, que dio origen al mesmerismo, que conocen. Mesmerismo. Este introdujo la terapia magnética, la imposición de manos sobre el enfermo. O sea, eran puros tratamientos que la verdad no tenían nada que ver con el padecimiento. O sea, nada más, si te curabas, era por puro efecto placebo. Era porque tú creías que sí te hacían efecto. Y era algo así como la acupuntura, que, o sea, no te hace nada, pero por el puro efecto placebo te terminas curando. Y Sí, o decía, o sea, sea, aquí el mesmerismo, este señor, según tengo entendido, en ese entonces lo tachaban charlatán, un sí, de charlatán, charlatán. sí, fue un charlatán totalmente, ¿verdad? Pero creó un movimiento total que fue el mesmerismo, donde la gente pensaba, buscaba la curación de sus males, sí, sí, por influencia magnética, decía ellos, Ajá. sí, empezaba a utilizar el magnetismo. Y, o sea, también actualmente lo podemos seguir viendo, por ejemplo, con la hipnosis y todo eso, que Ujú. cuando vas, creo que es con los psicólogos, algunos te tienen como un tratamiento por hipnosis. Bueno, vamos a hablar posteriormente, ahora, más adelante vamos a platicar, o sea, de Charcot, de todo este tipo de gente que hace un movimiento total y empieza a hacer una revolución total para el manejo psiquiátrico, que después eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita por lo pronto vemos nosotros que empiezan a surgir estas teorías del mesmerismo, estas teorías de buscar terapias de imposición de manos, ¿sí? De terapias magnéticas para poder sacar la enfermedad. Pero pues, o sea, la verdad no es, bueno, yo no lo consideraría algo nuevo, porque pues se tenía presente desde mucho antes. O sea, por ejemplo, pues como le mencioné lo de la acupuntura o la de la moxibustión, que Uh-huh. era pues poner así como que hierbas en ciertos puntos. Bueno, pero ahí tenía un poco más de bases todavía. O sea, la moxibustión tiene una base, cuando menos era por el calor aplicado. Ajá. Y aquí no, aquí ni siquiera había un calor ni nada, ¿no? Aquí nada más era pues Pues decirle, sí, no, te voy a curar y ya. así es. Y aquí entra Antonio Lorenzo Lavoisier, que pues como sabemos, era un Es químico. un científico, fue un científico en toda forma. La Ajá. Lavoisier, ¿verdad? Empieza a hacer su estudio sobre el oxígeno, sobre la combustión. Ajá, nos habló sobre el oxígeno, sobre el papel, sobre su papel en la respiración y la oxidación química y la combustión. Mm, Unos recio. Y compañero. mm. Ok, y luego, ¿sí me escucha? Sí, Andrea, ¿sí te Sí, escuchas? sí, te Ah, escucho. bueno. Bueno, yo les voy a empezar a hablar del descubrimiento de la circulación de la sangre. ¿Me hace la siguiente, por favor, Nacho? Bueno, primeramente en el libro nos menciona una obra llamada
la historia de la composición del cuerpo. Esta fue hecha por Juan Valverde de Amusto Valverde. y en 1553. En esta obra pues nos hablaba básicamente de la necesidad de separarse de las teorías galénicas en relación a la circulación de la sangre. Ya más adelante pues les voy a decir más a fondo de qué se trataban de estas doctrinas galénicas que pues la verdad estaban muy equivocadas en relación a la circulación de la sangre. Gracias a la siguiente, por favor. Bueno, el primer señor de que les voy a hablar es Miguel Servet. Pues este señor tuvo una vida un poco caótica, un poco era muy problemático. ¿Le hace el siguiente, por favor? Bueno, ahí en la diapositiva les puse de que puras obras de las que él pues publicó, pero pues yo les voy a platicar más de su vida. Este señor, no se sabe mucho de sus primeras vidas por sus posiciones, pero se dice que nació en 1511 en Vilanova de Sixena, en España. No se supo mucho de sus primeros años hasta que entró a la Universidad de Tolosa, que esta universidad fue fundada en el siglo XIII para combatir la herejía albigente. Debido a esto, pues Servet empezó a tener una profunda crisis religiosa y pues esto le despertó una actitud crítica a los dogmas de la fe. Ya después, años más tarde, en 1529, cuando tenía pues apenas 18 años, se fue a Italia y se fue al servicio de Juan de Quintana, que este señor era un fraile, y pues era muy cercano con Carlos V, con el emperador Carlos V. En Italia pues se dio cuenta de muchas cosas después de la corrupción, del libertinaje, de algunas de las luchas que se tenían en Italia en esa época, y pues él hizo como que su idea de que él estaba en contra de todo eso. Después, un año después, se pasó a Alemania y estuvo en varias ciudades. Estuvo en Habsburgo, en Basilea y en otras ciudades, y pues estuvo con dirigentes de la Reforma Protestante, y pues y discutió con ellos, y pues como él tenía unas ideas muy escandalosas, de unas doctrinas teológicas pues eran muy personales, o sea, de su punto de vista, y pues esto, o sea, no se ganó de que el repudio de esto, pero como que sí decían, pues es que, ¿saben? Y ya después, cuando tenía apenas 19 años, intentó publicar algunas de sus obras en las que hablaba de esas doctrinas teológicas de su punto de vista, pero al principio tuvo muchos problemas porque no querían publicar sus obras porque las veían muy problemáticas, pero después se fue con otro editor y pues sí las publicó, pero este libro se prohibió en muchas partes y se decomisó en otras. O sea, no estuvo muy a la... No tuvo mucha influencia porque pues era muy problemático, entonces pues esto lo decomisaban y lo prohibían. Lo prohibían muchos de los protestantes y muchos de los católicos también. Bueno, aquí más que nada en sus libros, la importancia aquí de Miguel Servet, más que nada es el principio de que está teniendo él en su libro acerca de que empieza a hablar de la circulación sanguínea. Va a tener un encuentro, o sea, un pleito muy importante con Calvino en la reforma religiosa, ¿sí? Que inclusive Calvino es el que al final de cuentas lo mandan matar y muere Servet. Sí, bueno, anterior a todo lo que nos dijo, profe, ya un año después, en 1531, publicó un pequeño libro, que ahí está, que se llama De Trinitatis Erroribus, que pues con él pensaba que iba a iluminar a todos los que estaban, pues a todos sus enemigos, pero pues esto causó lo contrario y pues los enfureció, y entonces pues a consecuencia de esto,
pues publicó otra obra que es denominada Ya logró, de Tinates Libre y Dúo, pues que esta estaba pues destinada pues a borrar el mal escrito que pudiese haber producido el volumen anterior, pero estos primeros libros lo pusieron en la lista de los perseguidos, y entonces pues él se tuvo que ir de las tierras dominadas por la Reforma, entonces pues huyó a Francia y se cambió el nombre a Marco Villanueva. Después, años después, se hizo corrector de pruebas pues en labores de imprenta, y empezó a tener una relación muy estrecha con Champier, y Champier es un médico francés, y pues de esto pues empezó a nacer su afición por la medicina. Ya en 1556, digo, 36, perdón, se mudó a París con el objetivo de estudiar esta profesión. Muchos lo catalogaban como que como una eminencia. O sea, muchos pensaban que era muy inteligente. Uno de ellos era Gunther, que Gunther tenía un libro sobre anatomía, que él lo calificaba como pues una persona muy inteligente y que estaba muy gran promesa, sí. a los demás. No se sabe si Miguel Servet llegó a doctorarse, pero pues sí hizo varios cursos de matemáticas y varios de anatomía y de astronomía y meteorología. Ahí en París fue cuando conoció a Calvino, y pues en estos primeros contactos fue cuando se empezaron a caer muy mal. O sea, en las primeras relaciones que tuvieron, se cayeron muy mal y pues ya se hicieron enemigos de por vida. Sí, tuvieron choques tremendo, ¿verdad? Chocaron totalmente en sus ideas. Y después, pues, pasó a una pequeña ciudad de Charlevoix, en la que empezó a trabajar como médico, pero pues bajo el nombre de Villeneuve, se cambió el nombre. Pero también hay muchos no lo querían porque dicen que tenía un carácter muy arrogante y insolente. Entonces, pues, este hombre siempre había tenido como que problemas con las personas. Y ya después... No se trataba. Sí, y ya después, después de ir con un paciente que había atendido, fue cometido por unos espadachines, y pues fue encarcelado porque pues mal herido a uno de ellos, pero después fue absuelto de todo cargo y se regresó a su domicilio en Lyon. Después ahí se encontró con un admirador que era un arzobispo de Vivienda del Finado, que es una ciudad pequeñita, un pueblito, y este lo invitó a vivir con él. Y ya pues por 11 años se fue a esa ciudad y pues ejerció la medicina. Durante esos años publicó varias obras, pero siempre con el seudónimo de Michael Villanueva. Villanueva, sí, Miguel Villanueva. Pues según esto, dicen que ejerció la medicina pues con una calma disque, pero pues el señor pues él decía que él tenía la necesidad de comunicar al mundo la luz que le había sido dada. Entonces pues empezó a escribir un libro llamado, fue cuando publicó un libro que este es el que habla de la circulación a principios de 1553, que este es el título, El cristianismo y restitución. En este pues hablaba mucho de religión, pero o sea, más que en su mayoritariamente en el libro hablaba de religión y de que Dios era vida y del cristianismo primitivo y así, pero también hablaba, sin darle mucha importancia, a la circulación sanguínea. Esto la hablaba describiendo de que a todo detalle una pequeña circulación que, o sea, el principio de la teoría que sostenía era de que la descarbonización de la sangre se daba a nivel de los pulmones, que pues no estaba muy equivocado. Estimados, en este libro eran que no se tenía ninguna comunicación a través de efectos de corazón como pues, se quería desde Galeno. La sangre sino que la sangre llegaba al ventrículo izquierdo a través de un trayecto, y en el curso de este se mezclaba con el aire de los pulmones y pues no le comió en el propio corazón, como dice Galeno. Y también decía que la arteria pulmonar tenía un
calibre notable. Y Hueso. que en el feto antes del nacimiento, la nutrición del pulmón no dependía de las arterias pulmonares, sino que existía una comunicación entre venas y arterias pulmonares. Como Servet había trabajado mucho tiempo en este libro, en el cristianismo restitutio, pues no sé por qué, pero se le ocurrió mandarle una copia a Calvino. Calvino, ¿eh? Ah, sí. Y él dijo, no, pues no me va a reconocer porque pues, tenía un seudónimo y aparte había dicho que pues era de otro lugar. Pero Calvino era muy listo y sí se dio cuenta porque tenían varios conceptos que pues, coincidían con los de Servet. Ajá. Y luego ya se dio cuenta, pero estos empezaban a mandar correspondencia y empezaron básicamente pues, a mandarse cartas de pura teología. Pero después, o sea, en poco tiempo se empezaron a insultar personalmente. Entonces, pues, Pelear. es lo mismo, Pues, se sí. empezaron a pelear. Ujú. Después Servet se trasladó a Italia, pero tuve que pasar por Ginebra. Y pues, como sabemos, pues Ginebra era prácticamente la capital de la Reforma Protestante. Territorio Entonces, pues totalmente llegó protestante. llegó a esta ciudad un 13 de agosto y lo vio un amigo de Calvino y pues lo denunció. Lo Y prestan, todo, ¿verdad? o sea, toda esa presión y todos sus cargos, tuvo muchos cargos, unos ciertos y otros falsos. Pero muchos dicen que pues la neta lo quisieron apresar rápido porque pues era el enemigo personal de Calvino. Y pues ya finalmente el 26 de octubre pues se dictó su sentencia y fue quemado vivo el 27 de octubre junto con sus libros. Y pues ahí murió un precursor de los cristianos modernos. Y ahí quedó definitivamente. Entonces, fíjate usted, ya quedó casi a punto de descubrirse lo que fue la circulación sanguínea y aún sin embargo, pues no se logró. Entonces, Servet se considera pues uno de los precursores para el estudio de la circulación, que lo va a venir cerrando totalmente después William Harvey. Sí, que es Muy lo bien. siguiente. Gracias, por favor. Muy bien. Y ya, estamos con Perdón, Harvey. es que no me respondió el mouse. Sí, está bien. Pues Harvey, sí, dale la siguiente. Harvey, pues, es los descendientes, pues nació en Portsmouth, Inglaterra, y pues estudió en Cambridge y después en Padua se hizo médico de un hospital de Bartolomé y pues aquí inició su carrera profesional. Todo dicen que era un gran científico, pero aparte era un muy agudo observador y aparte tenía mucha curiosidad. Él, al contrario de todos de todos sus colegas de la época, él no se conformaba solamente con la muerte, o sea, él no se conformaba con la carne descolorida o con el cadáver como los demás, sino que él quiso saber qué pasaba con o sea, en la vida. Y pues es cuando él empezó a usar su historia de seres vivos y empezó a hablar de que ratas y ratones y pájaros. Él creyó que la única forma de aprender y descubrir las funciones vitales era estudiándolas en un organismo vivo, o sea, estudiando lo dinámico, no lo estático. Después de de tantos estudios, tantos experimentos, tanta disección a seres vivos, y llegó a una conclusión que se oponía directamente a todo lo que está asustado. Él decía que el corazón impulsaba durante su latido toda la sangre de las cavidades. Y pues él estaba convencidísimo de ello porque hizo un corte a un corazón y pues vio que cada contracción expulsaba sangre. También observó en varias serpientes, ranas y peces que cuando el corazón se contraía, este se tornaba más pálido. Y entonces pues llegó a la afirmación de que pues el latido coincidía con el pulso de las arterias. Ya después llegó pues a una afirmación de que el corazón no era nada, sino pues nada más una simple bomba, que es la verdad, que pues esta impulsaba la sangre hacia los vasos arteriales y pues esta era contrario a todo lo que se pensaba, porque se pensaba que las arterias solamente eran conductos que estaban llenos de aire.
Y aquí les voy a hablar más o menos de las funciones circulatorias según las doctrinas de Galeno para que estemos más en contexto. Según las doctrinas de Galeno, los alimentos eran digeridos por el estómago y después eran pasados al hígado a través de unas venas mesentéricas. Ahí en el hígado se transformaban en sangre y después se integraban algo que llamaban espíritu. Este líquido se separaba de que en partes, según ellos. Una parte era la sangre negra, así se llamaban ellos, que esta era la que pasaba por todo el cuerpo. Y otra porción de este líquido llegaba hasta el ventrículo y entonces una parte de esa sangre iba a los pulmones a través de una arteria pulmonar que era donde se purificaba, según, del material del desecho y se enfriaba de caso natural. Esto era pura doctrina de Galeno. Ya después, Harvey hizo un método científico para su teoría. Esta consistía en que midió el volumen de la cavidad ventricular y se encontró que era aproximadamente de 2 onzas. Entonces, él contó que el corazón latía aproximadamente unas 70 veces por segundo y pues tuvo en cuenta de que la hora tiene 60 minutos, entonces hizo una multiplicación y pudo pues, por así decir, anticipar que la cantidad de sangre que arrojaría un corazón por hora sería de 8.640 onzas, es decir, pues más de 3 veces el peso de un adulto normal. Entonces, pues en consecuencia de todo esto, pues Harvey fue el primero en medio de lo que hoy se llama el gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Y después, como ya vimos, pues las doctrinas galénicas pensaban que pues la sangre era, ¿cómo decirlo? Era lo mismo que la sangre, o sea, lo que consumía el alimento era lo mismo de la sangre. Pero él empezó a decir que eso era imposible porque la sangre es muchísima y no es suficiente de alimento. Entonces, pues él empezó a pensar que la sangre era un líquido que solamente hacía un ciclo que pasaba circularmente y pues podía variar, pero pues en muy pequeñas proporciones. También estaba convencido de que la sangre pues se llevaba a cabo por el impulso cardíaco y hizo unas muestras en las que cortó los ventrículos y después introducía el dedo en ellos y después observaba que la fuerza del músculo pues era muchísima. Y pues también pudo probar que las válvulas se cerraban herméticamente. Entonces, esto daba a entender que el corazón estaba impulsando y no aspirando como se creía. También que la sangre se movía en arterias en sentido del corazón y que, bueno, todo esto se dio a conocer en su libro llamado Ejercitatio Anatómica de Motus Accordit Extingis Animalibus, no sé si la dije bien. Pues esto también decía que, o sea, la sangre de los miembros pasaba por el corazón. Después también la teoría de Harvey tuvo que explicar que la sangre de los tejidos pasaba de las pequeñas venas a de las pequeñas arterias a las pequeñas venas. Y después tuvo que hacer una teoría provisional en la que se suponía que existían poros. Ya, esto fue todo lo que venía de que en el libro de Harvey, que pues ya como vimos, él se acercó más de todos a lo relacionado a la circulación de la sangre, que no estaba muy equivocado. Sí, definitivo. O sea, ya William Harvey, sí, él no se satisface nada más con estar viendo más que nada a nivel del cadáver, sino que él se va más que nada en vivo, con animales, y empieza a practicar con los animales, sí, en vivo, va viendo, abre un corazón y ve realmente, empieza a medir la fuerza que está ejerciendo el corazón para poder estar circulando y estar lanzando la sangre, sí, mete su dedo a los ventrículos para poder saber la fuerza que está ejerciendo el músculo cardíaco. O sea,
ya William Harvey se dedicó más que nada a nivel fisiológico, ¿sí? Ya no tanto, ya no tan irse hacia lo muerto, sino que ya se iba en vivo a practicar, ir viendo a ver qué es lo que estaba sucediendo. Sí. Y ya, pues es todo de Harvey. Le hace la siguiente, por favor. Ya esto es todo, ya es todo lo relacionado a la circulación de la sangre. Ya vamos Bueno, a pasar. entonces, al forceps obstétrico. Ok, en el forceps obstétrico vamos a ver nosotros ahora, pues, cómo también va avanzando la medicina, ¿verdad? Que cómo los problemas de distocias, o sea, a nivel de los partos, sí, cuántas muertes había de la madre, sí, al no lograr dar a luz por problemas a nivel del producto de tamaño o por a nivel de lo que va a ser su anatomía de la madre, sí, que no va a permitir el canal del parto, va a haber problemitas, entonces empieza a surgir la forma de cómo salvar también a la mamá, en salvar al producto en este caso, y cómo surge pues el invento de los forceps obstétricos. Sí. Y bueno, aquí empezamos primero con bueno, durante el siglo XVI, Catalina de Medici declaró la guerra a los hugonotes. Los hugonotes eran así se le llamaba anteriormente a las personas que, que seguían la doctrina del calvinismo. Del calvinismo, si se acuerdan, es Calvino el enemigo de Servet. Este señor Calvino era de los autores pues sí, de los autores de la Reforma Protestante. Esta señora Catalina de Medici ordenó una masacre en Bartolomé. Entonces, en 1571, un hugonote llamado Chamberlain tuvo que huir hacia Inglaterra. Este Chamberlain, al llegar a Inglaterra, se cambió de apellido a Chamberlain. Entonces, este señor posteriormente tuvo 2 hijos. Estos eran conocidos como Pedro el Mayor y Pedro el Menor. Estos se dedicaban a la obstetricia y estos fueron los que inventaron el proceso obstétrico. Pero ellos no guardaron el secreto, o sea, se quedaban ellos solos con su invención. Y ellos se decían, eran muy pretenciosos. Ellos decían que ellos eran los únicos que podían atender casos en los que otros habían fracasado. Y por eso se actuaban de que ellos eran los únicos y por eso no se lo querían pasar a nadie. Después, estos pasaron su secreto a la siguiente generación Chamberlain. Esta, pues el más notable era Pedro, otro Pedro, que era hijo de Pedro el Menor. Ese también era un hombre, pues muy habilidoso, pero pues no tuvo mucha importancia. Ya después, este señor tuvo un hijo llamado Hugo Chamberlain, que este sí fue el más prominente. Ese señor Hugo Chamberlain intentó hacerle la política, pero le fue muy mal, así que se tuvo que ir a París. Y ya en París conoció a Maurice. Maurice era un partero muy famoso en esos tiempos. Y el Chamberlain empezó a hablar de que con Maurice, de que dijo, no, así yo tengo un secreto que me hace tratar a los casos más difíciles muy fácil, muy rápido. Y pues Maurice dijo, a ver si es cierto. Y pues le llevó a una embarazada que pues esa embarazada estaba de formilla enana. Entonces lo que se intentó hacer anteriormente no funcionaba. Entonces pues se la mandó a Chamberlain y pues él estaba muy confiado. Dijo, no, pues sí se va a poder. Pero al final no pudo hacer nada después de 3 horas y pues No, pues le manda una embarazada que es una enana, está contrahecha, entonces trae todos los problemas. Si ahora sí, si eres tan bueno,
pues atiéndela, atiende el parto. Tú dices Sí. que el parto más difícil tú lo salvas. Entonces lo mandan y falla totalmente, ¿verdad? Sí se le dieron Sí. poquito baño. O sea, sí era muy, como que tenía mucho ego, pero, o sea, Era muy era una prueba confianzudo. bastante difícil porque dice que la embarazada también entre el enanismo tenía otros problemas. Creo que decía, ¿cómo decía? Raquitismo. Sí, raquitismo. Ujú. Y pues, o sea, todo lo que hizo Chamberlain, pues empeoró todo y pues la mujer lamentablemente pues murió debido a las lesiones de la manipulación. Ujú. Y ya pues Mauricio le siguió recordando de que a Chamberlain, de que él según se ha vanagloriado de que él tenía un método que podía hacer cualquier cosa, y pues Chamberlain había querido venderle este secreto al médico del rey, y se lo quería vender por la suma de 10,000 taleros, que era la moneda de ese entonces, pero pues Mauricio intervino y pues no tuvo pues éxito, y pues se vio obligado a ir a Holanda otra vez. Ajá. Y ya pues en este país empezó a practicar la medicina en el Colegio Médico Farmacéutico de Ámsterdam. Ahí sí pudo vender sus objetos, y pues se autorizaba el uso de pues en la universidad, y este secreto también se le vendía a los mismos estudiantes, o sea, se les vendía muy caro a los estudiantes por conocer este secreto. Ujú. Y ya después, tiempo después, continuó pues toda esta práctica, y ya después unas personas pues ya se lo compraron de que pues ya definitivamente, y ya se hizo público. Lo compra el colegio médico y entonces lo hace público para que la gente pueda, o todos los médicos puedan emplear el forceps como tal en atención de distocias, de problemas de partos difíciles. Ujú. Exacto. Y pues ahí les puse una viñetita de Francisco Mauricio, que pues le digo que fue de las personas más importantes, de las contribuciones más importantes a finales del siglo XVII. Ujú. Él escribió un tratado en el cual este tratado fue tan famoso que fue hasta traducido en varias lenguas. Y este señor también se le conoce como el precursor de la ginecología y obstetricia moderna. También fue el primero en estudiar la fisiología del parto y pues del feto. Y ya, eso es lo más importante. Hasta la siguiente, por favor. Y ya, desde aquí vamos a empezar con la microscopía. Bueno, como sabemos, Galileo fue de los precursores de la microscopía. Él utilizó un llamado aumento óptico como instrumento pues científico. No era la gran cosa, la verdad, era nomás como un catalejito. También, también se le dio a Galileo pues la invención del anteojo. O sea, él no la inventó, pero pues sí la conoció, pero pues nunca se supo quién era. Y bueno, a Galileo se le, se le atribuye esto porque fue el primero en utilizar esta aplicación en investigaciones científicas, porque antes se daba de que pues la pura curiosidad, ¿sabes? Y pues partiendo del anteojo de Galileo, se llegó a la invención del microscopio. Bueno, no, o sea, no la invención, sino al perfeccionamiento de este instrumento. Desde la antigüedad ya se había que observar el efecto óptico, el aumento pues, por trozos de cristal, pero ya después, en los primeros años, bueno, ya después de años después, se le atribuyó a Sabino Degli y Mateo, pues la fabricación de las gafas, en sí, los lentes pues, y a manufacturar de espejuelos. Ya después de la difusión del uso de los lentes, un señor llamado Alejandro de la Espina consiguió unas pocas, bueno, hay unas fabricaciones que dio como las primeras tentativas de la invención pues ya moderna del microscopio.
Ya después pasamos por el señor Zacarías Hansen, que es el señor que está aquí abajo, que este fue el primero que manufacturó el microscopio moderno en Holanda. Durante este tiempo también se descubrieron pues, muchos objetos que nunca habían sido observados antes y pues puso mucho empeño en muchos estudios de los insectos, tales como las abejas. Pues, brevemente se hizo las primeras descripciones de las abejas y estas se dieron por Federico Gessi y Francisco Celuti. Pues, esto es, bueno, puros antecedentes y ya mi compañero les va a explicar más de la microscopía. Muy bien. Dale, por favor. Bueno, uno de los contribuyentes fue Anton van Leeuwenhoek, que era de la ciudad de Delft, era de Holanda. También era comerciante de telas y era hábil al momento de manejar el tallado de tallador de lentes. Sí, pudo describir, gracias al microscopio que él utilizaba, que era un microscopio de un solo lente, que podía acercarse el microscopio, o sea, el lente se acercaba a la muestra y se alejaba y podía moverla de izquierda a derecha con las manillas que tenía. Pudo describir a los glóbulos rojos, y también pudo describir la circulación capilar en la cola del renacuajo, aparte del músculo estriado y la estructura de los tejidos. Gracias a que él conocía a un estudiante médico que era Ham, Ham le sugirió que observaran a los espermatozoides, al líquido espermático, y entonces pusieron el microscopio y pudieron ver cómo estaban ahí los espermatozoides. Gracias a esta sugerencia, Ham hizo un libro que se trataba de la generación del hombre y los animales, o sea, gracias a esa observación. También Leeuwenhoek pudo ver a los protozoarios en las aguas que estaban estancadas. Como sabemos, los protozoarios son microorganismos. También observó los ojos de los insectos y pudo ver que las pulgas hembras eran, no recuerdo bien, que los pulgones hembras eran vivíparas y se reproducían por partenogénesis. La partenogénesis es cuando un organismo se puede reproducir a sí mismo con una simple célula sexual. Francisco Fontana pudo observar muchas estructuras en el microscopio que pudieron ser los corpúsculos blancos en el suero sanguíneo y también en el quilo. Como sabemos, el quilo viene del quimo, que el quimo es el resultado de los alimentos en el estómago. Pedro Borel, con el uso del microscopio, pudo ver los parenquimas de muchos órganos, como puede ser el pulmón, como puede ser el hígado, los testículos, pues, entre otros. Lo cual él pensaba que el parenquima tenía pues ciertos poros en los cuales solo pasaban cierto tipo de átomos, y eso era como un filtro, por así decirlo. ¿Puedes darle a la siguiente? Marcelo Marpighi, el cual es considerado como el verdadero fundador de la anatomía microscópica moderna.
descubrió que los alvéolos pulmonares, y esto daba más pruebas irrefutables a la teoría que tenía Harvey. Aunque 3 años atrás había muerto Harvey, él descubrió que en los pulmones se esparcían todos los vasos sanguíneos hacia todo el cuerpo. Publicó también 2 libros gracias a esto, gracias a estas observaciones que hizo con el microscopio. También Malpighi fue pues estudiando diversos tejidos y utilizando las técnicas microscópicas que, como nosotros ya sabemos, nos tienen vueltos locos, que pues las técnicas se utilizaban para poder ver bien el tejido, sin ningún cambio, pero pues obviamente había personas que creían que no lo estaba haciendo bien, como fue Gleason, que siempre dudaba de este tipo de técnicas. Pero también a Gleason se le puede decir que fue o sea, descubrió bien la anatomía del hígado y la cápsula que lo rodeaba. ¿Le puedes dar? ¿Arrecho? Robert Hooke identificó lo que pues, nosotros conocemos como la membrana celular y empezó a denominar a las células, o sea, él fue el que le dio el nombre. Aunque no hizo descubrimientos importantes ni nada por el estilo, gracias a que él descubrió la membrana celular, en el campo de la biología, pues se pudo observar grandes cambios a futuro, como considerar que la célula es la estructura principal de todos los tejidos y de todos los seres vivos, o sea que todos tenemos células, todos nos constituimos de ellas. También, gracias a esto, apenas el siglo pasado, Robert Brown descubrió el núcleo celular y pues de este se derivó muchas cosas de la actualidad. Robert Graf, aquí mencionado, aplicó la técnica de la microscopía para los folículos de los ovarios, pero su teoría estaba mal. A pesar de que su teoría estaba mal, como descubrió los folículos de los ovarios, pudieron avanzar en el estudio de la embriología. Dale, por favor. Si no es mucha molestia, Saracho. Las nuevas técnicas de la investigación. Ya después de la microscopía, como se mencionaba anteriormente, había vivisecciones. La vivisección se trataba de agarrar un animal o un cuerpo vivo de un humano, para ver cómo funcionaba el interior. Lo malo de esta técnica era que pues no duraban mucho los cuerpos vivos y no podían verlo tan detalladamente cada parte que querían ver, pues porque siempre querían investigar todo a fondo, pero como no tenían los medios necesarios en esa época, pues se les morían. La inyección de líquidos empezó desde hace mucho tiempo con Leonardo da Vinci, que fue el que inyectó en el cerebro, creo, para poderlo describir anatómicamente. Lo inyectó. Pues más que le puso cera, más que nada. Le puso cera, le inyectó cera para poder verlo anatómicamente. Berenagrio de Carpi fue el que utilizó agua para las venas, para ¿cómo se llamaba? La inyección vascular. Sí, para empezar a darle color y estar revisando, sí. Igual que Jan Swammerdam. Sí, Swammerdam.
Perdón, es que los nombres están muy difíciles. Ujú. Dale. Ok. Antonio María Balsal. Valsalva. Ah, Valsalva, sí. no, es que le adelantó. Otros investigadores de esta época fueron Niels Sten, que fue el que descubrió la glándula parótida, el foramen, las glándulas lacrimales, las pudo describir y estudió la naturaleza muscular del corazón. Federico Rothstein y Athanasius Kircher, el primero tenía una habilidad en la técnica de la inyección mencionada anteriormente, era un experto en ella, y el segundo investigó con el microscopio para averiguar la causa de la enfermedad o el contagium animatum. ¿Esto en qué consiste? En que cuando se infectaba un tejido, infectar más tejido, como quien dice, pues era infeccioso, vaya, la redundancia. Jean Riolano y Jean Paquet se dedicaron a la investigación de gas Peraceli y la circulación sanguínea y linfática, que era conocido como el misterio blanco, o sea, porque pues todos sabemos que la linfa y la circulación sanguínea son cosas diferentes, pero antes ellos lo descubrieron y lo confirmaron. Bueno, lo descubrió gas Peraceli y lo confirmaron Jean Riolano y Jean Paquet. Sí. Sí, por favor. Antonio María Belsalva hizo un libro llamado De Abre Humana, en el cual describía el oído, el tímpano y todos los huesos y los músculos que lo rodean. En la misma época, Francesco Redi hizo una investigación de que pues, antes no se conservaban muy bien los cadáveres humanos. Entonces, como todos sabemos, cuando alguien se muere se va pudriendo y esto hace que haya larvas y gusanos en él. Entonces, antes se creía que las larvas aparecían porque se moría el cuerpo, o sea, el cuerpo generaba las larvas, pero él hizo un experimento en el cual cubría totalmente un cuerpo para ver si era esto verdad y pues descubrió que no, No era cierto. como pues, que todos sabemos. Esto lo hizo con fines educativos nada más, porque para quitar esa creencia que tienen los demás, sí. Y por último, Antonio Paccioni estuvo trabajando en varias tablas anatómicas y descubrió la dura madre, que es una capa del cerebro. Sí, descubre los corpúsculos de Paccioni todavía, que quedan hasta la fecha, tienen su nombre ahí. Sí, y pues todos sabemos que en estas historias muchos fueron los investigadores de la anatomía y la fisiología, por lo cual le dieron su nombre, vaya qué poco egocentrismo a muchas partes del cuerpo humano, como el páncreas de Aceli, los folículos de Graf, el círculo de Willis, entre muchos otros, ¿verdad? Porque ellos lo descubrieron y pues para que quede ahí, guardada. Ahí quedó. Ahí quedó. Y eso es todo por nuestra parte. Ok, entonces estamos viendo, pues cerrando, sí, la gran importancia que tiene en estos siglos el cambio total que se está dando en la medicina, donde la medicina ya se está haciendo más científica, una medicina que se está buscando explicaciones lógicas, sí, con la aparición del microscopio, estamos dando nosotros unos grandes avances a lo que va a ser el conocimiento de las patologías. Muy bien. Muy interesante, bien interesante el